ya pude conocer físicamente allá en Washington, D.C., a nuestra querida Alina Duarte y a la licenciada Laura Ceballos, que como siempre pues están dándole muy, muy fuerte a la información, están pues más que en esto. Le pido a don David que nos grabe. Saludamos a Lina. Lina, ¿cómo te va? Muy buenas tardes ya. Qué gusto que nos hayamos encontrado por allá por Washington, D.C., pero me imagino que ya estás de vuelta en México, ¿no? Así es, Toño, yo me encuentro aquí en la Ciudad de México, un gusto haber hecho esta cobertura con Vicente, contigo, y gracias nuevamente a toda la gente que nos apoyó para hacer la cobertura y la que nos apoyó durante la cobertura. Pero ya estamos de vuelta aquí en la Ciudad de México, y un abrazo también ahí a mi comadre, a Laura, que anda por acá. La comadre de Alina es la abogada especialista en Derecho Electoral y colaboradora de Sin Línea MX, nuestra queridísima abogada licenciada Laura Ceballos Alcázar. ¿Cómo te va, licenciada? Hola, Toño, ya sin bigote, ya te vi, te ves muy bien. Como que extrañaba yo verte sin bigote. Y a mi comadre, oye, qué padre que pudieron hacer esta cobertura, que no me perdí un minuto. Allí estuve yo con ustedes, aunque ustedes no lo supieron, pero qué bonito ver esta fiesta maravillosa de nuestros hermanos migrantes que llegaron otra vez de todos los rincones de Estados Unidos a acompañar pues al presidente allá a Washington, quien además tuvo una participación excelsa, pues como estas últimas 3 visitas que ha hecho Estados Unidos, en todas ha hecho la diferencia. Entonces, muy, muy padre. Muchas gracias por llevarnos a Washington allá con ustedes, y de verdad que fue una maravilla la cobertura que hicieron. Muy bien, vientos, compañeros. Y ¿sabes qué, licenciada? No solamente te llevamos a ti, llevamos a todo el público de Sin Censura. Tienes toda la razón. En este tipo de situaciones, cuando, por ejemplo, no nos invitan a una conferencia, nos cierran las puertas, no nos están cerrando las puertas a Vicente, a Lina, a su servidor, a Meme, a alguno de nosotros. Están cerrando las puertas a usted. Por eso siempre se lo planteamos aquí con mucha fuerza. Esa sí es una realidad aquí en Sin Censura que se tiene que plantear. Por eso es que no se equivoca, pero para nada, la licenciada Laura Ceballos en plantearlo de esta forma. Pero bueno, vamos a seguirle con los temas, si nos lo permiten, compañeras. Vamos a empezar con algo que pues es medio escabrosón. Lili Téllez dice que solicitará que el secretario de la Defensa, el general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, comparezca ante el Senado, pues debe explicar por qué hace política y promueve la cuarta transformación. Dice que la ley orgánica de la Administración Pública Federal no le da estas facultades, que también tiene que responder por los contratos que ha asignado. Lo que es la ignorancia, Alina, empezamos contigo, lo que es la ignorancia de un personaje como Lili Téllez. Fíjese, tiene muchas cosas que cuestionársele al general secretario de la Defensa, en definitiva. Empezando, obviamente, por el tema de su predecesor, ¿no? Pero de ahí a que ha hecho política, que hemos visto a un Crescencio Sandoval haciendo política como general secretario de la Defensa, no solo es ofensivo, perdón, discúlpeme, ya saben cómo soy yo, a mí me parece que es una absoluta pendejada, ¿no? de una señora pues bien ignorante que dice lo que le ponen ahí, ¿no? Y fíjese, decía lo que le ponían en el prompter en Azteca y en Canal 40. Ahora no sé si tenga prompter, no sé qué le pongan, quién le pone qué a Lili Téllez, Alina. Totalmente, mira, yo creo que ha sido, no se entiende, ¿no? El rol de los funcionarios, y evidentemente, mira, yo creo que estamos en un momento, Toño, Laura, en donde tenemos que cuestionar absolutamente todo, ¿no? Porque es algo que desde donde nosotras y nosotros hemos participado durante muchos años, hemos hecho todo el tiempo, que es cuestionar las facultades o no de muchos y muchas de las funcionarias que durante el priismo se utilizaban todos estos cargos para el clientelismo, el oportunismo, para consolidar proyectos de ciertas oligarquías. Y yo creo que está en todo su derecho de cuestionar. Sin embargo, creo que no se entiende y además es muy grave que venga una senadora a decir que se está haciendo política, ¿no? Cuando en realidad, bueno, para empezar, todos los cargos, digámoslo así, son políticos. Sin embargo, yo no estaría tan de acuerdo en que ha habido un proselitismo o que ha habido
algún hecho, ¿no? Por parte del general, por fuera de sus atribuciones. Hay algo ahí también que no se entiende, que es el rol, ¿no? Que ha tenido cada una de las instituciones que antes no tenían. Antes no se sabía tampoco qué estaba haciendo el ejército más allá de desaparecer estudiantes, más allá de la violación de mujeres, del asesinato de comunidades indígenas. Yo definitivamente creo que hoy el ejército al menos está siendo más cuestionado públicamente y que así tendría que ser. Hemos tenido aquí, hemos puesto sobre la mesa varias veces, ¿no? El rol que tendría que tener el ejército o no. Y enhorabuena que se esté cuestionando, lástima que venga de una persona que no sabe que tiene un puesto político, que tendría que estar usándolo en beneficio de la nación y no para un golpeteo vil, ¿no? Que ahora pareciera, lo intenta creyendo que puede ser candidata presidenciable después de tanto halago que le ha hecho la derecha, la ultraderecha de este país. Eso, Toño, la verdad es totalmente lamentable. Le pido a don David que nos grabe con esto para pues pedirte tu opinión, licenciada Laura Ceballos, sobre pues las declaraciones funestas de Lili Téllez, de decir que comparezca ante el Senado, que está haciendo política, que está promoviendo la Cuarta Transformación. Híjole, ay, es que esto que plantea licenciada Lili, la ignorante de Lili Téllez, esa es la palabra, es una ignorante de Lili Téllez. Vamos, se sale de cualquier límite, ¿no? No estaría promoviendo la Cuarta Transformación, está promoviendo al gobierno de México, está promoviendo a México, per se, en mi opinión, el general secretario de la Defensa, y así tienen que hacerle todos los generales secretarios de la Defensa, y los militares para pronto, ¿no? O sea, en todo caso, Lili Téllez cree que la Cuarta Transformación es una especie de situación política, una marca como lo es TV Azteca o Canal 40, o cualquier cosa que pues patrocine patrocinen sus amigos o hagan así. Ella cree que se trata de marcas, ¿no? Cuando pues en la realidad ni siquiera Movimiento ese es ya el gobierno y es un proceso histórico, ¿no? Que hay que decirlo con todas sus letras, se consiga o no, es un proceso histórico la Cuarta Transformación. ¿Tú qué opinas de estas declaraciones de Lili Téllez, licenciada? Bueno, primero que en efecto Lili Téllez lee lo que le ponen. Mira, rapidísimo. En el antepenúltimo párrafo de la versión estenográfica del discurso que el general Sandoval dijo, fíjate, te lo voy a leer, es muy cortito y ahí va textual. Esta elevada encomienda, el interés nacional, está y siempre estará por encima de cualquier otro o de conjeturas que pudieran hacerse sobre nuestro trabajo, porque las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional tenemos claro que la subordinación al poder civil es norma, responsabilidad y convicción, debido a que la profesión militar jamás contempla aspiraciones políticas. Su esencia es otra y se puede apreciar en las acciones que realizan las tropas a lo largo y ancho de la República Mexicana. La lealtad a la patria es conciencia, deber y vocación, porque el honor de portar el uniforme militar y naval, así como el de la Guardia Nacional, así lo exige. El respeto a la Constitución, a las leyes que de ella emanan y a los derechos humanos es obligación, congruencia y certeza, porque también es sinónimo de legalidad y de compromiso con México. En resumen, el presidente, y así lo dice el título del presidente, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. El 20 de noviembre es el día de fiesta, de inicio del movimiento de revolución, pero también el momento en el que los mexicanos de a pie se convirtieron en soldados en 1910 para salvar a la patria de las garras de esa oligarquía que buscaba conservar el poder en las manos de unos cuantos. Al inicio de la ceremonia, Toño, Alina, hicieron esta maravillosa resumen de lo que es en realidad la ceremonia de ascensos, que justamente es la imposición de las insignias y la celebración de ascensos de los cuerpos castrenses, y el presidente le impuso medallas de honor al mérito tanto al general Sandoval como al almirante Ojeda. ¿Esto qué te dice? Para México, contar con un ejército y una Guardia Nacional de semejante lealtad
con la patria, obviamente al primer comandante de las Fuerzas Armadas, es sinónimo de que el respaldo es total. Ahora, si a Lili Téllez, que tiene corazón de alcachofa, o sea, peludo y malvado, y en todo ve pasos, ¿por qué no le preguntamos ella como senadora qué hace? Ella pide que todo el mundo comparezca para que digan lo que está trabajando. Yo, como ciudadana, como persona que contribuye con el trabajo, para que ella gane la cantidad de dinero que gana y tener el fuero que tiene, para decir la cantidad de estupideces que se le ocurre decir, yo quisiera que compareciera ella y que dijera como senadora qué cambios positivos ha logrado impulsar desde su curul para México y pues cuánto le ha cumplido al pueblo de Sonora que votó por ella en una ilusión falaz de que era una persona comprometida. Desgraciadamente era una muchachita que solamente sabía leer prompters, que no tenía la más remota idea de lo que significa ser político. Político, Toño, y tú lo sabes, es el que vive en la polis. Todos somos políticos porque somos parte de una polis, de una ciudad, y las funciones que cada uno desarrollamos son justamente orientadas hacia el fin máximo de la sociedad, que es el progreso, el cambio, el desarrollo. Entonces, esta pobre mujer no tiene la menor idea de lo que dice. El discurso del general Sandoval es justamente para agradecer al presidente el reconocimiento que la tarea de todos los miembros de las fuerzas castrenses hoy en México tiene, con un timbre de orgullo como el que no se había dado antes. Lo máximo que hacían, y con mucho respeto lo digo, eran acudir a estos desastres con el brazalete de Plan Marina DN3 y Plan Sedena DN3, y lo hacían de manera muy buena, pero los miembros del ejército estaban guardados en los cuarteles. Y cuando lo sacaban, cuando lo sacó Calderón, fue justamente para atacar a la población civil. Entonces no depende de la voluntad de los militares, sino de la voluntad del que manda. Y en este caso el pueblo, a través del presidente, pues hoy comanda un ejército y una marina y una guardia nacional de 10. Los 2 incidentes que ha habido, pues han puesto lejos justamente a los miembros que se han pasado de rosca, como dice Sheffield, y han sido puestos a disposición tanto de fuerzas judiciales civiles como de fuerzas militares castrenses. Entonces hay que ver la diferencia de un antes y de un ahora. Los excesos de un ejército que estaba acuartelado y que solamente servía para reprimir, o unas fuerzas castrenses que hoy representan al pueblo y que están haciendo la diferencia brutal en las tareas no solo de construcción de un aeropuerto que va maravillosamente bien, sino también en todas las demás que le encomienda el presidente, obviamente a nombre del pueblo mexicano. Y este es nada más un agradecimiento, un reconocimiento del pueblo hacia los militares y viceversa. Eso es todo lo que hay. Déjame decirte, abogada, antes de que vayamos con el siguiente tema, que me encantó la forma en la que consideras al corazón de Lili Téllez. Dice que tiene corazón de alcachofa, peludo y malvado. Buenísimo, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Y bueno, vamos a otro tema. En efecto, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, dio una entrevista para la BBC de Londres, en la que pues habló de la pandemia y otros temas. Pero creo que lo que llama más la atención es que es una Claudia Sheinbaum que aparece, querida Lina Duarte, querida licenciada Laura Ceballos, en la portada de este semanario que emite precisamente el periódico español El País. En una entrevista en la que se vanagloria precisamente a la doctora Claudia Sheinbaum. Usted lo sabe, ella es física, ella es doctora ambientalista, y bueno, vamos, o sea, el punto aquí es que efectivamente hay una claridad en cuanto a la búsqueda de una sucesión presidencial en 2024. Pero yo le soy perfectamente honesto, yo no tengo algo en contra de la doctora Claudia Sheinbaum, tampoco de Monreal o de Ebrard, de quienes he sido muy crítico. Sin embargo, considero que este es momento para que cada quien se dedique a lo suyo. Ya vendrá el tiempo de campañas. La misma doctora Claudia Sheinbaum aseguró que ya no pagó por esa entrevista en El País o en otros lugares, otros sitios,
periodísticos, otros medios de comunicación. Pero sí la hemos visto, mi querida Lina, empiezo contigo, pues yéndose a comer tacos tacos de canasta, ¿no? Que muy interesante, y haciendo muy al estilo Xochitl Gálvez, que su gente la grabe mientras hace este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué estamos viendo con Claudia Sheinbaum? Es un tema muy controvertido que el público consentidor de Sin Censura siempre nos cuestiona, nos dice que mejor nos debemos enfocar en los problemas que hay en la oposición, que hacemos, ¿no? Pero esto no lo podemos ignorar. ¿Está Claudia Sheinbaum haciendo campaña desde ya, querida Lina? Mira, Toño, yo creo que Claudia Sheinbaum es una de las candidatas que ya están en todas las encuestas, ¿no? Unas precandidatas, o al menos así ya es ese rumor que a todas luces se alcanza a ver, ¿no? Y se visibiliza por todos lados. Ya es una de esas personas que todo el tiempo están diciendo si va a ser o no la candidata, y también el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha evidenciado de alguna forma que hay bastante, no solamente cercanía, sino también una simpatía por la jefa de gobierno, y que ha sido respaldada, ¿no?, en múltiples ocasiones por el presidente. Esto que aparece hoy en el país también tendríamos que estar pensando más allá de si es la candidata o no. Esto nos arroja una serie de cuestionamientos a las y los mexicanos para pensar qué estaríamos buscando en él o la sucesora presidencial, porque yo veo en este artículo, en esto que nos da esta revista semanal del país, una Claudia Sheinbaum que poco difiere del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y para algunos estará bien, para algunos estará mal. Sin embargo, eso yo creo que nos tendría que estar al menos ahí rondando en la cabeza. ¿Qué estamos buscando? Alguien que sea copia y calca del actual mandatario, que sea más a la izquierda, que sea más progresista. Por ejemplo, uno de los temas que se abordan es el tema de la lucha feminista, y cuando se podría, ¿no?, avanzar y profundizar en el tema de la lucha feminista que ha irrumpido en toda América Latina, en Estados Unidos, en Europa, vemos una Claudia Sheinbaum que dice pues estar de acuerdo con la postura que ha manejado el presidente López Obrador, e incluso vuelve a caer en esto que se le ha criticado, ¿no?, de estigmatizar por culpa o por algunas personas que se manifiestan pintando barbas o rompiendo cosas. Dice que, bueno, las mujeres, y pone ahí el acento, no, por la historia de violencia en contra de las mujeres, estas no tendrían derecho a violentar. Insisto, estaremos o no de acuerdo con esas posturas, pero yo creo que la lucha feminista es una de esas grandes luchas de este siglo XXI que se han solidificado como sujeto político en las discusiones internacionales. Hay varias cosas que yo creo que tendríamos que estar profundizando, también el tema del cambio climático, y ahí yo creo que Claudia Sheinbaum también, ¿no?, a pesar de esta formación técnica, esta formación científica que tiene, tal vez no toma la batuta de lleno en ese sentido. Sin embargo, yo no me gustaría relegarlo a que si va a ser la candidata o no. Yo creo que al menos da cuenta de que se está trabajando ya un relevo que pues va a ocurrir ya en el 2024 en este país, y ya lucharán a quiniela. Ya son varios los nombres que están sobre la mesa. Está Marcelo Ebrard, está un Monreal que se ha destapado en múltiples ocasiones, y que en redes sociales y aquí en el mismo canal de Sin Censura no veo a tantos simpatizantes de un Ricardo Monreal que dice y levanta la mano y dice: yo aquí estoy. Pero bueno, ahí estaríamos viendo esa terna rumbo al 2024, pero sobre todo, más allá de los candidatos, a lo mejor es momento en que los y las mexicanas digamos qué queremos y después ver quiénes son los candidatos. Hay mucha gente que defiende en estos momentos en el chat a la doctora Claudia Sheinbaum y hace ataques directos en contra de mi persona. No, le digo, yo estoy obviamente aquí abierto a ese tipo de cuestionamientos, de espíritu crítico. Yo solo le quiero comentar eso, no tengo ninguna intención de apelar algo hacia la derecha. Esto es un cuestionamiento que considero legítimo, especialmente desde mi punto de vista, en el que pues a mí me parece que debemos concentrarnos en lo nuestro, no en andar pensando en cuestiones políticas, en chapulinear. Yo soy muy crítico también de un personaje como Marcelo Ebrard, usted lo sabe perfectamente, y aquí en Sin Censura
lo hemos dicho una y otra vez, no sé, creo que me mandó un mensaje don David. No, es que los habíamos pedido, pero desde muy temprano dimos a conocer cómo es que hoy Marcelo Ebrard está participando en la cumbre, no en una cumbre, sino en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Vamos, está haciendo cada quien lo suyo, mientras tenemos a Claudia Sheinbaum muy política, en situaciones que a mí me parecen electorales, también Monreal, ¿no? Cantando en el Tenampa, por ejemplo. No tengo yo algo personal con Claudia Sheinbaum, de verdad, no es así, ese no es el trabajo de un periodista. Insisto que uno tiene que cuestionar este tipo de situaciones. El mismo presidente López Obrador, siendo jefe de gobierno, se dedicó a ser jefe de gobierno hasta que enfrentó las problemáticas del desafuero y etcétera. Y hasta que pudo ser candidato en ese entonces del PRD para las elecciones de 2006. No lo vimos antes haciendo política aquí y allá, dándose la vuelta a ir ahí a comer tacos de canasta, apareciendo en revistas aquí y allá, en entrevistas y más, ¿no? Sí, lo entrevistaban, pero no lo vimos de esta forma. Ese es mi punto de vista. No quiero yo que usted piense que yo tengo algo en contra de Claudia Sheinbaum o a favor de uno o a favor de otro. Lo que considero abiertamente es que México necesita candidatos del pueblo. Y que en efecto debe haber una continuación, en mi opinión, de este proyecto progresista del presidente López Obrador. No crea que me estoy yendo hacia la derecha, no crea que yo quiero que nos vayamos con un Ricky Riquín Canallín. Oh, no, eso sería verdaderamente pues malo para los mexicanos, sería verdaderamente ajeno, terrible, destructivo. Y bueno, ahora sí, vamos con la licenciada Laura Ceballos. Grábenos, don David, sobre estas declaraciones que hemos hecho, licenciada, tanto Alina como tu servidor. Yo te hago la pregunta a ti, con todo este conocimiento que también tú tienes como especialista en derecho electoral, ¿es legítimo que un político deje de lado sus labores para poner, por ejemplo, a su equipo a grabarle mientras se comen los tacos de canasta? ¿Es legítimo que ese político, pues vamos, esté haciendo un peregrinaje entre medios de comunicación tradicionales, aparentemente ensalzando su imagen? ¿Se puede, no se puede? Te lo pregunto con toda sinceridad, ¿eh? No es una pregunta con jiribilla. Acá en Estados Unidos muchos lo hacen y es aceptado. ¿Deberíamos aceptarlo también nosotros? Pues es que mira, Toño, yo creo que al final de cuentas, si somos bien, como dices tú, si somos perfectamente honestos, toda la gente que está hoy en puestos políticos justamente tienen como aspiración máxima eventualmente la presidencia. Lo vemos en el compañero Noroña. Te puedo asegurar que si le preguntan a Ebrard, aunque él diga, no es el momento, también tiene, y también, ¿por qué no decirlo? Pues vemos al señor del apellido de la Tache, o sea, al final de cuentas no es que no sea legítimo, probablemente estamos tan a gusto. Bueno, yo te voy a decir que en este momento a mí no se me antoja pensar ni en Claudia, ni en Ebrard, ni en nada, porque estoy gozando la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, pero yo creo que justo lo que tú dices es como darle un cariz más cercano, más humano a las personas que, pues por razones de trabajo son más técnicas que de a pie. Al final, pues también es como un poco ir abriendo la brecha. Yo creo que el presidente dijo que su favorito va a ser el que la gente decida a través de una encuesta, y eso está muy bien, pero también hay que entender de alguna manera que si Claudia tiene como de repente estos bajones a nivel raza, a nivel cancha, es porque de alguna manera el trabajo, el día a día, el estar desde las 6 de la mañana en juntas, en reuniones, en la conferencia y tal, a lo mejor de pronto ha sentido que la ha alejado de la gente. Y no hay que olvidar que en semanas pasadas el golpeteo de los mismos peludos estos estuvo diciendo el grupillo de panistas que sus tarjetas y que populista y tal. Entonces yo creo que más que tener ahorita en este momento la ambición de ya verse como candidata,
también obedece a que tienen que estar construyendo una imagen cercana a la gente, y esa pues también se hace o se construye o se gana, pues teniendo esta clase de pues al final de acercamientos. O sea, si vemos a un Andrés Manuel que de repente se baja no del Jetta, porque el Jetta es nada más para la ciudad, pero de las camionetas en donde lo transportan para llegar a los estados, y se come unas quesadillas, o pasa aquí al Cuatro Vientos de Xochitepec a echarse unas cecinas, o de Yecapixtla, o a las tlayudas, pues a lo mejor de repente es un poquito jugar a la idea de, pues me bajo a nivel del pueblo. Yo no creo que en este momento Claudia esté como descuidando sus tareas. La Ciudad de México es una ciudad con enormísimos retos, y está haciendo las cosas de manera muy apegada a cómo el presidente trabaja, con mucha disciplina, desde tempranito, no se va a bodas, no manda a sus achichincles a que respondan por cosas que ella tiene que responder. Me parece que es una mujer muy responsable, muy seria, y a pesar del tuit de Calderón en donde dice que se burla de ella y todo, a mí no me parece que sea una mujer chistosita, que se haga la graciosa para caerle bien a la gente, pero pues estos como pincelazos de pueblo, a mí no me parece que la estén haciendo desacatar sus funciones, sus obligaciones, porque al final pues también es como bajarse a nivel de cancha, y yo creo que la humaniza, la acerca a la gente, y a mí no me disgusta del todo. Ahora, si me preguntaras si creo yo que una mujer puede llegar a gobernar, por supuesto, y tenemos a muchas en el gabinete haciendo cosas maravillosas. Entonces creo que a lo mejor estaría muy padre ver una terna compuesta por mujeres para la presidencia. Vamos a ver qué tal, si de repente los momios de esta señora bruja se convierten en realidad. Me encantaría ver una mujer en la presidencia, por supuesto que sí. No, y sabes qué, licenciada, yo, si te soy perfectamente honesto, tampoco no quiero que se malentienda esto, yo estoy convencido en que la siguiente persona que ocupe el poder ejecutivo, la dirección de ese poder ejecutivo en México, tiene que ser una mujer. Tuvo que haber sido una mujer desde hace muchísimo tiempo. Tiene que haber esa apertura ya, clara, esa igualdad de la que tanto se habla precisamente en la Cuarta Transformación. Yo no estoy refiriéndome a una cuestión en cuanto a al género, es simple y sencillamente las personalidades políticas, sí, te digo, creo que debe haber ahí un poco de cuidado en muchas formas. Y le pido, antes de que le corte, don David, antes de que le corte, le quiero comentar que Alina Duarte se tuvo que ir a una marcha muy importante, a un meeting en otra situación, tuvo que salir de emergencia en estos momentos. Pero acuérdese, ella lo puede atender, usted puede platicar con ella en sus redes sociales, en su Twitter, que es Alina Duarte, su Instagram, que es _Alina Duarte, y en su canal de YouTube, que es también Alina Duarte. Así que si usted busca ahí, encontrará a Alina Duarte. Pero yo sigo con la licenciada Laura Ceballos con el último tema, aunque sea, ¿no? Y seguimos en esto, querida licenciada, ¿estás de acuerdo? Sí, claro, y hasta, un abrazo allá a nuestra compañera de lucha que siempre anda metida en estas cosas de activismo, de a pie. De felicidades a mi comadre Alina. Pues juega el pollo entonces, y grábenos donde hay. Precisamente eso que planteabas, licenciada, hace rato, quiero que ahondemos un poco. Felipe Calderón se burla y lamenta la portada del País, por eso es que a lo mejor a usted que nos ve y que nos escucha le molesta, le ha dado una especie de molestia que yo lo mencione también. Dice que pues hasta se burla diciendo que contribuyó a detener la guerra de Vietnam y cosas del estilo, ¿no? Declaraciones verdaderamente lamentables. Dicen, querida licenciada, que son pues declaraciones muy al estilo muy las que haría una persona alcoholizada, ¿no? Solamente un borracho podría decir este tipo de cosas, ¿no crees? Es que mira, además, o sea, dice mi esposo, y dice bien, que últimamente la gente que opina en redes tiene esta manía de tener una memoria Google,
Es decir, escribes 3 letras y te quedas con el primer enunciado que lees y ya con eso construyes tu opinión. Y pues a este hombre carente, primero de progenitora, segunda de patriotismo, tercera de comprensión lectora y cuarta de memoria, ni siquiera se dio el tiempo de leer todo el artículo, que en efecto el primer renglón te puede parecer exagerado, pero es una visión muy bonita de una niña que tenía 12 años y que ella había expuesto en una protesta en su escuela. Ella se había lanzado a hacer este primer acercamiento al activismo a sus 12 años, exigiendo que este conflicto terminara. Por eso dice que ella sintió que contribuyó a parar la guerra de Vietnam. Pero como este hombre nada más sabe de contratos y de representación de empresas con intereses lesivos a la humanidad, le queda grande lo que escribe El País acerca de esta entrevista, que a mí me pareció muy seria, muy descriptiva de cómo es en realidad Claudia Sheinbaum, y no me parece ni irrespetuosa ni exagerada. Si tú a los 12 años vas por primera vez a una marcha, y ahí me tocó entrevistar a varios de los candidatos que hoy son diputados en la Cámara, te juro, Toño, que me apasionó escucharlos. Yo fui a la primera marcha cuando el desafuero de Andrés Manuel y yo tenía 8 años, y ahí me nació las ganas de ser político. Yo fui a una vez que fue Andrés Manuel a Sonora, por decirte, y mi abuelita me llevó, yo tenía 13 años y empecé a repartir Regeneración. A esa edad, si empiezas a hacer activismo, sientes que entregar el periódico, sientes que hacer un discurso en tu escuela te coloca ya en un plano de pertenecer a una sociedad que trabaja para construir una mejor estancia social en este planeta. Entonces, a este pobre ser ignorante a más no poder, pero sobre todo envidioso, que no tiene idea de lo que es el verdadero patriotismo y el amor a los demás, pues nada más le sale denostar. Insulta con su presencia. Por ejemplo, se fue a representar a México a la COP26 y en uno de sus speeches puso presidente de México. Perdón, pero hace 12 años que no, o sea, no tendría por qué haber tenido ese puesto, hace 15 años, pero hace sexenio y medio que ya no lo es. O sea, no le cae el 20 al hombre. Él no representa más que a sus amigos de búnker. Pero pues sinceramente, ¿qué le puedes tomar de palabra a un sujeto que dio por buena en su presidencia que formaran parte de su gabinete genocidas, represores, secuestradores, gente que hacía tratos con cárteles de la droga? ¿Qué le puedes tomar a él de cierto? O sea, nada. Pues sí, exactamente. Esta es una situación verdaderamente terrible, ¿no? La forma en la que se trata de minimizar. Creo que lo importante aquí, licenciada, es que se tuvieran argumentos. Se puede hacer una crítica, yo estoy convencido de eso. Las críticas tienen que existir, por supuesto, ¿no? Tiene que haber oposición a situaciones, pero tiene que hacerse con argumentos, con realidades. No nos podemos quedar solamente en esto. Y bueno, licenciada, ¿qué te parece que nos compartes ahora tú tus redes sociales para poder, para que la gente se pueda poner en contacto contigo, como siempre, estos comentarios que generas con gran argumento están haciendo mucho eco en nuestros chats? Pues bueno, yo estoy en el Twitter como @Ceballos, Laura Ceballos con C, con V, con doble L. Y en Facebook igual. Bueno, ahí no publico más que los programas que hacemos en Sin Línea MX, pero me pueden encontrar todos los días de lunes a viernes a las 11 de la mañana en los programas que presento. El espacio se llama Las Cartas sobre la Mesa y hablamos de todo un poco. Mañana voy a estar con la doctora Patricia Escamilla Ham, amiga de aquí de Sin Censura, amiga personal y que quiero muchísimo, hablando también un poco de este tema de la presencia de AMLO en Washington y antes en Nueva York. Y el miércoles voy a estar con el maestro Pigmenio Ibarra, así que los espero a las 11 de la mañana todos los días en Sin Línea MX. Y pues, Toño, esas son las redes y ahí es donde andamos pues tratando justo de hacer la diferencia, de comentar, de desmentir fake news,
y de hacer que la gente tenga cada vez más interés por esto que es nuestro, que es la patria, que es el espacio político, que es el espacio social en el que todos nos tenemos que inscribir si queremos que México tenga un mejor futuro construido por nosotros, no hecho a voluntad de los titiriteros que porque tienen el dinero creen que tienen el poder. Y no lo tienen, no tienen el poder sobre nosotros. Ha quedado demostrado claramente cómo es que nosotros estamos como pueblo por encima de todo esto, licenciada. Bueno, pues se lo tiene usted, nuestra queridísima amiga, la licenciada Laura Ceballos Alcázar, especialista en Derecho Laboral, amiga, colaboradora.